El día de hoy vamos a tratar sobre las alteraciones del aspecto de la orina. Siguiente. Entonces ya sabemos el examen físico, el examen general de la orina tiene un examen físico donde vemos el color, el olor, el volumen, la claridad. También podemos ver un examen químico donde vamos a tener en cuenta la densidad, el pH, las proteínas, la glucosa, las cetonas, las bilirrubinas, los urobilinógenos, los nitritos. Y también tenemos un examen microscópico que viene a ser el sedimento urinario, donde vamos a ver si existen células, cilindros, cristales o elementos formes. Siguiente. El examen de orina idealmente debe ser previo aseo, ¿no?, de la zona genital. Debe ser en la primera hora de la mañana. Ahí se debe tomar un examen de orina porque es más concentrada y se obtiene mejor sedimento para los estudios microscópicos, ¿no? Entonces el examen de orina debe ser el chorro medio de la mañana e idealmente, ¿no?, es imperativo el acceso, el aseo genital, y pues hay que, en lo posible, analizarlo inmediatamente, ¿no? Siguiente. En la siguiente hora, después que se recolecta, se debe evaluar la orina. Debe estar refrigerada en 4 a 8 grados centígrados, hasta por 4 horas como máximo. Siguiente. El color de la orina se debe a la presencia de la riboflavina y otros pigmentos no muy bien determinados químicamente, como el urocromo, ¿ya? Y este es producto de la degradación de la bilirrubina y la urobilina y la uroeritina. La intensidad del color es inversamente proporcional a la cantidad de orina. Orinas más concentradas son de color más intenso. Siguiente. Este es el color de la orina, ¿no? Es un amarillo claro, ¿no? Se debe a la presencia de pigmentos metabolitos del metabolismo de la bilirrubina, ¿no?, como el urocromo. Es un color amarillo claro, ¿no? Siguiente. Entonces, acá tener en cuenta esto. Cuando la orina es de aspecto turbio, puede indicar presencia de ácido úrico, bacterias, contaminación con bacterias, con materia fecal, eritrocitos, fosfasturia, leucocitos, levaduras, ¿ya? Medio de contraste, cuando se hace una tomografía también, es el aspecto turbio de la orina. También puede ser con una dieta alta en purinas, ¿ya? Aspecto lechoso, cuando se usan cremas vaginales o existen grasas en la orina, ¿no?, como lipuria o piuria, ¿ya? Este es el aspecto lechoso. Este es el color café. El color café de la orina se debe a presencia de pigmentos biliares o también mioglobina. También puede presentarse cuando el paciente toma levodopa, toma metronidazol, toma nitrofurantoína o algunos antimaláricos. Importante, el paciente que tiene enfermedad hepática o enfermedad obstructiva de la vía biliar va a orinar la orina color café o color Coca-Cola, le llaman algunos. Este paciente entonces está mal del hígado, no tiene alguna alteración hepática. También puede haber orina de color parduzco y de color pardo puede variar a color negro, ¿no? Tenemos una orina así, un anaranjado intenso, y lo exponemos al sol y
la orina cambia de color, ¿no? Se pone más oscura, casi de color negro. Eso se ve en las porfirias, ¿no? En las porfirias. También puede ser por uso de medicamentos como alfa-metildopa, levodopa, uso de hierro, metronidazol, nitrofurantoína, quinina. Siguiente. También la orina puede tener un color verde, un color azul. Esto se ve cuando hay infección urinaria por pseudomonas. La pseudomonas originosa es una bacteria que está en el hospital, en medio intrahospitalario. Es una bacteria que está en el ambiente en los hospitales, inclusive cuando puede infectar heridas. Los pacientes que tienen intervenciones quirúrgicas y que están con larga hospitalización, la pseudomonas invade la herida. Pacientes diabéticos que están ahí con una herida expuesta, la pseudomonas invade la herida. Pacientes que están con sonda Foley por largo tiempo hospitalizados, por la sonda entra la pseudomonas. Entonces la pseudomonas puede ocasionar la orina de color verde o azul. ¿Ya? ¿Ya? Entonces también puede tener un color amarillo fuerte, y amarillo fuerte puede variar a color naranja, eso puede indicar pigmentos biliares también. Puede ser de color rojo, castaño, o púrpura, también por las porfirias. Rojo rosado puede indicar hematuria, mioglobinuria, porfirias, y blanco indica pus o quilo, ¿no? Tener en cuenta que también hay medicamentos que pueden cambiar el color de la orina, ¿no? Por ejemplo, en verde, la mitriptilina, el azul de metileno, la cimetidina, ya, el triantireno, y de color rojo rosado la amiodarona, ¿no? Que es un medicamento bien actualmente usado, ¿no? Con frecuencia. Siguiente. El olor tiene un olor débil y aromático de origen indeterminado, por eso se le denomina un olor sui generis. ¿Ya? Y cuando tiene otro olor fétido, quiere decir que hay sobrecrecimiento bacteriano por la presencia de amoníaco. Siguiente. La densidad de la orina es otra característica importante que debemos tener en cuenta. Ya, la densidad de la orina nos indica la concentración de solutos. Eso nos indica la densidad de la orina, la concentración de solutos. Siguiente. Acá tenemos los valores normales de la densidad urinaria, que son de 1016 a 1022, ¿ya? Esos son los valores normales de la densidad, no olvidar. Si tenemos una orina, una densidad menor de 1015 o 1016, decimos que el paciente está orinando, está en poliuria, ¿no? Es una orina en mayor cantidad, o sea, hay en mayor orina y menos soluto. Pero si decimos que el paciente tiene una densidad mayor de 1022, quiere decir que orina en poco volumen y tiene mayor soluto. Es una orina más concentrada, en poco volumen, si es mayor de 1022. Y si es menor de 1015, es una orina en mucho volumen, en un volumen importante, o poliuria, con poco soluto. Entonces los valores son de 1016 a 1022. Siguiente. Esto hay que tener en cuenta. Entonces la densidad, si es mayor de 1025, decimos que hay baja perfusión renal, una función tubular conservada, hay deshidratación, hay diabetes, mellitus mal controlada, puede haber insuficiencia cardíaca, insuficiencia adrenal, hepática, un efecto esfuerzo por contraste radiológico, o un síndrome inapropiado de hormona antidiurética. Si es menor de 1010, indica diabetes insípida, o sea,
que orina más de 3 litros, polidixia, o que se encuentra bajo tratamiento diurético, también puede ser por pielonefritis o glomerulonefritis. Esto hay que tener en cuenta ya, la densidad. Si es mayor la densidad, quiere decir que la orina es más concentrada, en poco volumen. Si es menor la densidad, quiere decir que la orina es poliúrica, tiene orina más de 3 litros en volumen al día y el soluto es menos, ¿no? Y se ve en diabetes insípida. Siguiente. También tenemos un examen químico de la orina. Las tiras reactivas podemos utilizarlas sobre todo en la atención primaria, ¿no? Nos da una idea de una posible alteración. Siguiente. Estas son las tiras reactivas. Cambian de color según la alteración que se encuentre. Siguiente. Ya, acá están el color que puede variar, por ejemplo, la bilirrubina. La bilirrubina va a presentar un color rojo. Las cetonas van a presentar un color violáceo o morado, o de color morado cuando se introduce la tira entra en contacto con la orina, ¿no? A ver, siguiente. Acá están, miren, ahí está el color. La glucosa tira un color turquesa. Los cuerpos cetónicos, cuando hay cetoacidosis diabética, mira un color morado tenue. La bilirrubina también un color rosado. Las proteínas un color amarillo. Los nitritos son un color blanco. La sangre un color anaranjado. Y cuando hay mayor densidad un color verde, ¿no? Entonces esto nos indican alteraciones. Por ejemplo, la presencia de nitritos en la tira reactiva nos indica que probablemente esa orina esté con una infección de tipo bacteriano, por bacterias. Siguiente. El pH es importante también de la orina, puede ser de 4.5 a 8. pH ácido lo presenta en dietas ricas en proteína, ayunos prolongados, cetoacidosis diabética, deshidratación y también en proliferación en orina productoras de ácido micofenólico, como la tuberculosis, ¿no? Orina alcalina después de las comidas, ingestión de frutas cítricas, alcalosis metabólica y fármacos como el bicarbonato de sodio y el citrato de potasio. Ya lo que sí hay que tener en cuenta siempre es la tuberculosis renal. La tuberculosis renal da en el examen de orina una reacción ácida, un pH ácido tiene la tuberculosis renal. Siguiente. Entonces siempre en el examen de orina hacemos el examen químico. Cabe recordar que esto que les voy a mencionar es muy, muy importante. Siempre en la orina excretamos proteínas. Hay una excreción normal de proteínas. Se dice que normalmente nosotros excretamos en la orina 150 miligramos de proteínas al día. O sea, nosotros cuando hacemos el examen de orina, recolectamos dos muestras. Uno es el sedimento de orina, que es en un frasco pequeño, y el otro es para el dosaje de proteínas. Para el dosaje de proteínas tenemos que indicarle al paciente que recolecte orina de las 6 de la mañana en una botella grande, en una botella de gaseosa, por decir, de 5 litros, y recolecta hasta el siguiente día, hasta las 24 horas, hasta el siguiente día a las 6 de la mañana también. Entonces, en ese frasco grande de orina de 24 horas es que se hace el dosaje de proteínas. Entonces, el dosaje de proteínas, el valor normal es 150 miligramos al día. Podemos excretar de proteínas en una persona normal. Cuando ya pasa de esos 150 miligramos al día, por decir, está en 170, en 180, en 200 miligramos al día, ya indicamos que el paciente tiene proteinuria. A eso se denomina proteinuria.
una proteinuria anormal. Y eso puede ser, también puede llegar al rango nefrótico. Por ejemplo, cuando el paciente elimina más de 3.5 gramos al día por decilitro, decimos que el paciente está con una orina con rango nefrótico. También puede orinar más de 1 gramo por día, ya indica daño glomerular. Entonces, no se olviden, el examen de orina, ¿en qué consta? El examen de orina consta en que se hace el seguimiento en un frasco pequeño y el examen de proteínas que va en un frasco grande, como les he mencionado. También se puede dosar albúmina, también microalbuminuria, también se puede dosar en ese frasco. Siguiente. Entonces acá tenemos causas no renales de proteinuria. La proteinuria no siempre es patológica, ¿ya? No siempre la proteinuria es patológica, puede ser por causas no renales, como el ejercicio intenso, la fiebre, una cirugía abdominal, erupciones cutáneas, quemaduras, administración de adrenalina o transfusión de sangre o de plasma reciente, ¿ya? También la proteinuria no siempre es patológica. Cuando ustedes vean un examen que dice siempre, por ejemplo, le pone alternativas, marcar la alternativa falsa o incorrecta y encuentran la palabra siempre, esa es la respuesta falsa. Siempre. En medicina no hay, todo no es rígido, no es exacto, ¿no? Como en otras ciencias. En medicina todo es relativo, no podemos predecir un resultado, porque cada organismo es distinto, no todos tienen la misma genética. Siguiente. Acá en este gráfico como podemos ver, acá figura la proteinuria normal, es menos de 150 miligramos al día ya. Cuando va a más de 3, ya 3 gramos al día es proteinuria intensa, de 0.5 a 3, proteinuria moderada, y menos de 0.5 gramos es proteinuria mínima, ¿no? Estos resultados, este valor, no deben olvidar la proteinuria normal, que es menos de 150 miligramos al día. Bien. También podemos ver glucosa en la orina. También se puede evidenciar glucosa en la orina, sobre todo cuando hay valores en sangre mayores de 180 miligramos por decilitro, ¿no? Se observa la orina que es de color espumosa, como la cerveza. ¿Ustedes han visto la cerveza? Cuando un paciente presenta le dice, doctor, tengo una orina bien espumosa, indica dos cosas, que puede estar con proteinuria, excretando proteínas, o puede estar excretando glucosa. Cuando el paciente elimina glucosa en la orina se pone bien espumosa, o también cuando elimina proteínas. La glucosa, por ser una molécula pequeña, se filtra libremente en el glomérulo y se reabsorbe en el túbulo proximal por transporte activo hasta el límite máximo de su absorción. ¿Ya? Si excede este umbral, hay glucosuria, ¿no? Solo la presencia no es diagnóstica de diabetes mellitus. ¿Ya? Eso siempre tener en cuenta. Pero la glucosa se reabsorbe en el túbulo proximal, no se olviden, por transporte activo con el sodio o con otros electrolitos hasta su valor máximo de absorción. Si se excede este valor máximo de absorción, ya se elimina pues como glucosuria, ¿no? Siguiente. Acá vamos al examen microscópico de la orina. Acá vamos a ver las células y hay piuria, hematuria, cilindruria, cristaluria y otros, ¿no? Siguiente. Entonces, en un sedimento de orina normal, ahora otra cosa, el sedimento de orina quiere decir ya nosotros hemos visto la parte física, el color, hemos visto el pH, hemos visto las proteínas, hemos visto la glucosa, hemos visto las cetonas, hemos visto el pH. Pero acá no solo la orina tiene glucosa, proteínas,
vemos la reacción ácida, no solo vemos el color, también tenemos que determinar la presencia de algún tipo de célula en la orina. La orina también puede contener células, inclusive algunos oncólogos también pueden encontrar hasta células cancerígenas. Entonces en la orina también encontramos células. Es otra parte del examen, ¿ya? Entonces normalmente vamos a encontrar eritrocitos, leucocitos, podemos encontrar cristales. Patológico es encontrar bacterias, no debe haber bacterias en la orina. Cilindros tampoco debería presentarse. Cristales tampoco, parásitos y hongos menos, ¿no? A ver, siguiente. Ya, este es importante. Esta es una parte importante. Normalmente nosotros podemos encontrar hematíes en orina, o sea, glóbulos rojos podemos encontrar. Y estos deben ser menos de 5 glóbulos rojos por campo, ¿ya? Sí nos debe informar el menos de 5 glóbulos rojos por campo, o menos de 5 hematíes. Los leucocitos también podemos encontrar máximo hasta 5 a 10 leucocitos por campo. Por encima de 10 leucocitos por campo, si encontramos 20, en el examen de orina nos dice 20 leucocitos, 30 leucocitos, ya en este momento decimos que hay piuria. Piuria significa que tiene más de 10 leucocitos por campo en orina. Hematuria microscópica indica que el paciente tiene más de 5 hematíes por campo. Ahora, esta cosa es importante que les voy a mencionar. Cuando nosotros encontramos hematíes en orina, estaba el que emite el informe debe precisar si tenemos las características de este glóbulo rojo que está en la orina. Si el glóbulo rojo es isomórfico, nos dice que puede originarse en el túbulo renal, en la cápsula en el túbulo contorneado, disculpen, en la vía urinaria, ¿no? En el uréter, en la vejiga, en la uretra. Pero si es un eritrocito dismórfico, se origina en el glomérulo, en el túbulo renal, es del mismo parénquima renal. Y nos dice eritrocito, encuentra 30 eritrocitos en orina y nos dice que tiene característica dismórfica, que puede ser anular, vacío, polidiverticular, especulado. Eso indica que el glóbulo rojo es dismórfico, se origina en el glomérulo, ¿ya? Este hematíes se origina en el glomérulo. Esta es pregunta del examen. Esto siempre les preguntan en el examen. La presencia de eritrocitos dismórficos en orina nos indica daño glomerular o daño del parénquima renal. Se origina allí. Y cuando hay eritrocitos isomórficos normales, indica que este eritrocito se puede haber originado en la vejiga, en la uretra o en el uréter, ¿ya? En otras palabras, se origina en vía urinaria. Entonces, pregunta el examen. Siguiente. Entonces, no siempre la hematuria es patológica, hay que tener en cuenta ya, no siempre la hematuria es patológica. Puede haber hematuria sin otras alteraciones. En el seguimiento puede haber hematuria por traumatismo, de repente están practicando el fútbol y de repente alguien le da un golpe en la parte dorsal cerca del riñón y va a producir un poco de hematuria, o tiene un traumatismo, se cae, se golpea la fosa renal y también, ¿no? Puede ocasionar hematuria. Tumores renales también puede ocasionar hematuria, anticoagulantes también, hipertensión arterial maligna también, ya.
Y hay hematuria con alteraciones, con otras alteraciones en el sedimento como proteinuria, ¿no? Si hay hematuria con proteinuria nos habla ya de glomerulonefritis, que puede ser aguda o crónica. Nos habla de una nefritis lúpica, de un síndrome de Gould-Pasteur, una poliartritis, una purpurinosis Schuyler, ¿ya? Lo que quiero, el mensaje es que no siempre la hematuria indica patología, no siempre es patológica, puede ser por puede ser por ejercicio intenso, por traumatismo. Siguiente. Y otra cosa importante que hay que mencionar es, ustedes han visto el glomérulo, ¿no? Han visto el glomérulo, después viene la cápsula de Bowman, ahí viene el túbulo contorneado proximal, ahí viene el asa de Henle, ahí viene el túbulo contorneado distal, y ahí viene el túbulo colector, ¿no? Es así la estructura de la nefrona, ¿qué dicen? A ver. ¿Cómo es la estructura? Sí. Ya, entonces, los cilindros en el túbulo contorneado, en el túbulo colector, hay una proteína que es la proteína de Tan-Horschfeld. La proteína de Tan-Horschfeld es una proteína filamentosa, como un hilo, es decir, una proteína tipo hilo que está en el túbulo colector. Cuando se filtran por el glomérulo, células como los leucocitos, los eritrocitos o alguna célula tubular del túbulo contorneado proximal o distal, necrosada, esas células se aglutinan sobre esa proteína de Tan-Horschfeld que está en el túbulo contorneado, en el túbulo colector. El túbulo colector, ahí se aglutinan esas células. Y se aglutinan y toman la forma del túbulo colector. Entonces, el túbulo colector es pues como un cilindro, ¿no? Entonces salen en forma de cilindros. Por lo tanto, se dice que cuando un paciente tiene presencia de cilindros en el examen de orina, nos indica daño glomerular o daño del parénquima renal. Eso nos indica la presencia de cilindros en el examen de orina. Si no hay cilindros en el examen de orina, puede ser la alteración en la vejiga, en la uretra, en el uréter, eso nos indica. Pero si encontramos cilindros, ya es glomérulo el daño. Por ejemplo, acá encuentran, dice, cilindros hemáticos y erimatíes dismórficos. ¿Dónde está el daño? A ver. Si hay cilindros hemáticos y hematíes dismórficos, ¿el daño puede estar en la vejiga? ¿Qué dicen? ¿Dónde está el daño? Glomerular. Glomerular. Entonces, esa es la respuesta. Por ejemplo, acá en este sedimento encuentran cilindros hemáticos y hematíes dismórficos. La causa glomerular, ejemplos, pueden ser por glomerulonefritis postinfecciosa, también una glomerulonefritis autoinmune, una vasculitis por nefropatía de inmunoglobulina A. Entonces ahí se debe dosar complemento, buscar anticuerpos, biopsia renal, ¿no? Si hay hematíes normales, patología del tracto urinario o una coagulopatía. ¿Quedó claro? Si hay hematíes normales en el sedimento de orina, ¿dónde está el daño? ¿En el riñón o en la vejiga? Si en el sedimento encuentro hematíes de características normales, ¿qué es hematíes? ¿Dónde está el daño? ¿En la vejiga? Vejiga. Muy bien. Ejemplo de esto es cálculos. Cálculos, ustedes saben que los cálculos se enclavan en el uréter, producen hematuria, traumatismos, golpes en la fosa renal, neoplasias, anemia falciforme, hemofilia. ¿Ya? Por ejemplo, acá cilindros leucocitarios también puede presentarse. Los cilindros leucocitarios nos indica que el paciente probablemente esté cursando con una pielonefritis aguda, una infección severa del parénquima renal. Ya, también puede haber puede estar acompañado de hematíes también, ¿no?
Pero la presencia de cilindros leucocitarios ya nos indica que el parénquima renal está dañado. Siguiente. Entonces podemos encontrar células epiteliales. Pueden, lo normal, 1 por campo, 2 por campo. Tubulares, si nos describen células tubulares, indica lesión tubular, necrosis tubular aguda. Las células transicionales son de origen en la vejiga, en el uréter, en la pelvis renal. Sospechar de infecciones o neoplasias si se encuentra, del sistema colector si las encontramos. Células escamosas son del introito vaginal, prepucio, uretra, terminal, ¿no? Sugieren contaminación por flujo, más aún si se encuentra moco en el examen de sedimento. Siguiente. Los cilindros son otra característica importante, no solamente pueden ser células, también pueden tener otras características. Por ejemplo, los cilindros hialinos. Los cilindros hialinos, es importante, ¿eh? Los cilindros hialinos se encuentran en la deshidratación aguda severa. La deshidratación aguda, ustedes saben que puede producir insuficiencia renal aguda prerrenal por hipoperfusión. Ahí encontramos cilindros hialinos cuando hay insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal por pérdida de volumen, por deshidratación o por sangrado severo que lleva a la hipoperfusión renal. Ahí encontramos cilindros hialinos. Pero este cilindro hialino no siempre es patológico, no siempre es patológico el cilindro hialino. Eso también creo que le preguntan en los exámenes. Ustedes dicen, ¿el cilindro hialino es patológico? ¿Siempre es patológico? No siempre es patológico porque puede presentarse cuando el paciente hace ejercicio intenso, pacientes que van a correr, esos pacientes que ven corriendo ahí en la Costa Verde, corredores, atletas, ustedes le hacen un examen de orina y pueden encontrar cilindros hialinos. Pero eso no indica que tenga mal del riñón, que tenga alguna patología, ¿no? Puede presentarse en esos casos también, en ejercicios intensos, los cilindros hialinos. No siempre son patológicos, recordar siempre eso. Los cilindros granulosos contienen otras proteínas, detritos celulares e indican algún tipo de daño glomerular. Cilindros granulosos indican daño glomerular y están conformados por proteínas y detritos celulares que indican algún tipo de daño glomerular. Siguiente. También puede haber cilindros de células epiteliales. La identificación exacta de un cilindro de células epiteliales solamente es posible cuando los contornos de las células están lo suficientemente intactos como para permitir su diferenciación de los leucocitarios. Indica lesión tubular. Ya, indica lesión tubular, cilindros epiteliales. Siguiente. Estos son los cilindros serios. Los cilindros serios siempre indican enfermedad renal crónica, ya en etapa avanzada. Se producen por degeneración grasa de las células, ¿ya? Estos, los cilindros serios, se ven en la insuficiencia renal crónica. Siempre tener en cuenta, esto también le preguntan en el examen, cilindros serios, donde se encuentran en la insuficiencia renal crónica. Siguiente. Cilindro leucocitario, y hemos dicho que indica pielonefritis aguda, ¿no? Si el paciente tiene cilindros leucocitarios, ¿dónde está la infección? ¿En la vejiga o en el riñón? A ver, ¿qué dicen? ¿Dónde está la infección? El paciente tiene cilindros leucocitarios y fiebre, a ver. ¿Dónde está el daño? A ver. Glomérulo. Glomérulo, entonces ese es pielonefritis. Muy bien. Entonces, cilindros leucocitarios, daño está en el glomérulo. Es una infección severa, la pielonefritis aguda, ¿no? Siguiente. Cilindros eritrocitarios también, el daño también nos indica que está en el glomérulo, ¿ya? Y los eritrocitos pueden ser ismórficos. Siguiente.
Estos son otros tipos de cilindros, pero ya no tiene sentido mencionar. Siguiente. Lo que sí es importante tener en cuenta que también podemos encontrar cristales, por ejemplo, cristales en orinas ácidas, ¿no? El ácido úrico, por ejemplo, en la gota, hay un metabolismo aumentado, ¿no? Entonces puede producir estos tipos de cristales, ¿no? Oxalato de calcio también vemos en pacientes diabéticos con enfermedad hepática o enfermedad renal crónica, o intoxicación por etilenglicol. Sigue. Estos son los cilindros hialinos. Como les decía, el cilindro hialino puede indicar pielonefritis, enfermedad renal crónica, puede ser un hallazgo normal en pacientes que hacen ejercicio intenso. Cilindro eritrocitario puede indicar glomerulonefritis, también puede ser un hallazgo normal, los tipos de cilindros en deportistas de contacto, ¿no? No siempre es patológico, siempre es patológico estos cilindros eritrocitarios. Cilindro leucocitario también indica pielonefritis, glomerulonefritis, nefritis intersticial y procesos inflamatorios renales. Siguiente. Cilindro serio indica enfermedad renal crónica avanzada. Cilindro graso indica síndrome nefrótico. Epitelial indica necrosis tubular aguda. Siguiente. Y ahí acabó. ¿Alguna pregunta? A ver, yo les voy a decir, si tenemos un paciente mujer, una paciente mujer de 28 años de edad, que viene por disuria, por la curia, acude a la consulta por disuria, por la curia. Desde hace 5 días y en el examen de orina tiene un pH de 5.7, pH 5.7, tiene leucocitos en orina, tiene 30 leucocitos en orina, cilindros ausentes y cilindros ausentes y nitrito positivo. A ver, le voy a decir cuál es la alternativa correcta. Me van a decir, 1, pielonefritis aguda, 2, tuberculosis renal, 3, cistitis aguda, 4, atrofia de la mucosa vaginal. ¿Cuál es la respuesta correcta? A ver, ¿cuál es la respuesta? Pielonefritis aguda por infección urinaria. Ya, vuelvo a repetir. Paciente de 28 años, mujer, que acude a la emergencia por disuria, polaquiuria. Disuria y polaquiuria. Ya. De hace 5 días. Paciente de 28 años que acude por disuria y polaquiuria de hace 5 días. En el examen de orina tiene un pH en 5.6, tiene leucocitos en orina, 30 leucocitos en orina por campo, cilindros ausentes, no existen cilindros, ¿ya? Y que tienen en la tira reactiva nitritos positivos, tienen presencia de nitritos en la orina reactiva, nitritos. ¿Cuál es la respuesta correcta? 1, pielonefritis aguda. 2, tuberculosis renal. 3, cistitis aguda. 4, atrofia de la mucosa vaginal. ¿Cuál es la respuesta? Cistitis aguda, doctor. Claro, la respuesta es cistitis aguda. La cistitis aguda. A ver, otra pregunta. Paciente
diabetes, paciente de 60 años, paciente de 60 años, varón, que acude por paciente de 60 años con antecedente de diabetes, varón, que acude por fiebre, malestar general, escalofríos, tiene puño percusión, al examen físico se le encuentra puño percusión lumbar positivo, en el examen de orina tiene leucocitos, 100 leucocitos por campo, tiene cilindros leucocitarios, tiene nitritos positivos. ¿Cuál es la respuesta? 1, pielonefritis aguda. 2, cistitis aguda. 3, prostatitis crónica. 4, tuberculosis renal. ¿Cuál es la respuesta? A ver. Pielonefritis. A ver qué dicen sus demás compañeros. ¿Qué dicen? A ver. Pielonefritis aguda. Ya, ese es pielonefritis aguda. Esa es la respuesta correcta. Pielonefritis aguda, ya. A ver, otra pregunta. A ver. Acá también es importante tener en cuenta la tuberculosis renal. Miren, la tuberculosis renal nos da la triada de Colombino. A ver, miren, vamos a hacer les voy a contar un caso. Miren, hay un paciente que ingresó de 65 años, mujer, con antecedentes de diabetes. Ingresa por una infección urinaria, por una pielonefritis aguda probable, ¿no? Ese fue el motivo de ingreso. Con eso fue hospitalizado el paciente. Pero pasó más de 3 días, tenía 4 días con tratamiento antibiótico, seguía haciendo fiebre, se le cambia el antibiótico a uno de mejor espectro, y a pesar de ese antibiótico de mejor espectro, seguía con fiebre. ¿Qué pensarían ustedes que está sucediendo? Un paciente con una infección urinaria que no responde a los antibióticos. ¿Qué pensarían? A ver. Pues puede ser el tratamiento que es inadecuado o tenga una resistencia antimicrobiana positiva, ¿no? O sea, un no fermentador. O sea, que no sea que no sea una enterobacteria, ¿no? Que sea una bacteria fermentadora, no fermentadora, digo. Sí, claro, sí, sería una buena opción, sí, sería una respuesta buena. A ver, otra respuesta más, a ver, participen. Esto van a tener, pacientes que ustedes le dan tratamiento antibiótico, como se dice, y al tercer día no se la fiebre, ¿no? Que están hospitalizados, sale el urocultivo, se cambian el antibiótico según el antibiótico sensible que indica el urocultivo, pero a pesar de eso siguen con fiebre. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué opciones? Sí, quizás haya hecho resistencia, ¿no? Quizás dar otro tratamiento sería adecuado. No, ya hemos dicho que está con el urocultivo y le han indicado en el cambio ya era el antibiótico sensible, pero a pesar de eso sigue con fiebre. Miren, cuando a un paciente, a pesar que le estamos dando con infección urinaria, que estamos sospechando de una pielonefritis, le indicamos un tratamiento, ¿no? Sea un urocultivo, un antibiótico que es sensible, pero la fiebre no cae a pesar de los 3 días del antibiótico, tenemos que pensar en un acceso renal,
un acceso renal o una tuberculosis renal, ¿ya? Acceso renal, sobre todo en pacientes diabéticos. En pacientes diabéticos el acceso renal no es raro, es frecuente. Paciente diabético que al pesar de 3 días de un antibiótico adecuado según la sensibilidad del cultivo y no cae, acceso renal. ¿Qué examen pedirían para descartar el acceso renal? A ver, ¿qué examen? ¿Qué examen Beca. solicitan? Un acceso renal, ya, puede ser. Tuberculosis también puede comportarse así. Miren, lo primero que tenemos que solicitar a estos pacientes es una ecografía de riñón, ya. Siempre paciente que, como mínimo, tenemos que está con pielonefritis, que tiene una infección urinaria de preferencia, solicitar siempre esta ecografía de riñón porque puede tener alguna alteración estructural, puede tener una hidronefrosis, puede tener un cálculo que esté ocasionando una hidronefrosis y eso lo lleva a la infección, puede ser que tenga un acceso renal, puede ser que sea un paciente varón con una hipertrofia prostática, que la hipertrofia ya no deja que salga la orina para afuera y está la orina estancada y se infectaba adentro. Entonces, en lo posible, siempre a estos pacientes pedirles su ecografía de riñón, ¿no? Todo paciente hospitalizado por una infección urinaria, si ya está en el hospital, idealmente pedirle su ecografía de riñón. Ayuda bastante la ecografía. Ya, ahora yo les contaba la tuberculosis renal. La tuberculosis renal se comporta con una triada que es la triada de Colombino. Ahora lo van a revisar en internet. La triada de Colombino dice que la orina tiene un pH ácido, tiene leucocituria, pero tiene abacteriuria, o sea, hacemos el urocultivo y puede salir negativo, entonces, pero a pesar de eso sigue con fiebre, sigue con fiebre, sigue con fiebre, y en el examen de orina encontramos piuria, o sea, leucocituria, ¿no? Hacemos el urocultivo, nos sale negativo, y tiene un pH ácido en la orina, ¿no? Esas son las características de la tuberculosis renal. pH ácido en la orina, en la tríada de Colombino, pH ácido en orina, urocultivo negativo, y sin embargo tiene leucocituria, tiene 100 leucocitos por campo, 50 leucocitos por campo, pero hacemos el urocultivo y todo negativo. Así se manifiesta la tuberculosis renal. No sé si hay alguna pregunta. Sí. Eso se denomina triada de Colombino. La triada de Colombino entonces sería patognomónico para tuberculosis urogenital. Sí, sí, tuberculosis urogenital, doctor. Ok, doctor. Entonces, no se olviden, todo esto es lo que hemos hablado, esto les preguntan en el examen. A ver, eritrocitos dismórficos, ¿dónde origina la hematuria? ¿Glomérulo o vejiga? Hematíes dismórficos en orina, a ver. Glomérulo. Glomérulo, ¿ya? Hematíes isomórficos, ¿dónde se origina? Glomérulo o vejiga. Isomórficos, ¿no? Exacto. Ya, listo. Vejiga. Ya, con eso ya está, ya para que se defiendan en el examen teórico. Muy bien, doctores. Mañana hacemos clase, pues. Ya, mañana hacemos la otra práctica. Mañana empiezan ustedes ya, ¿no? Sí, doctor, síndrome nefrótico y nefrítico. Muy bien, muy bien. Traten de cumplir con sus exposiciones. Eso es por su bien de ustedes para que aprueben el examen. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algún aporte que quieran hacer? ¿Algún Doctor, comentario? una consulta con respecto a la infección urinaria por tuberculosis. ¿Necesariamente tiene que tener un antecedente anterior o puede ser de Algunos, nuevo? puede ser de nuevo, doctora, puede ser de nuevo. Puede ser de nuevo. Yo he visto de nuevo, 2 veces he visto. Ahí cuando está se sospecha de tuberculosis renal, tenemos que pedir beca en orina. Pedimos beca en orina. Claro, ya la triada de Colombino nos dice la sospecha, ¿no?
que probablemente tiene el paciente tuberculosis renal, pero ahora hay que confirmarlo. ¿Y con qué lo confirmamos? Tenemos que solicitar beca en orina, 3 becas en orina, y aparte tenemos que solicitar el cultivo de orina, así como hacen el cultivo de BK para que crezca el bacilo, igualito, así hace un cultivo en la orina, que demora pues 25 días. Ahora hay cultivos en medio sólido que demoran más o menos 10 días, 7 días, pero es más antes, pues sale el resultado. Y estamos en la obligación de solicitar un uroten. El uroten es la tomografía de las vías urinarias, de la vejiga, de los uréteres, de la uretra, ¿no? Cuando hay tuberculosis renal, el problema es que la tuberculosis deforma el uréter, la uretra, la vejiga, ¿no? La deforma. El mismo parénquima renal también lo deforma, entonces ahí hay que tener en cuenta siempre en realizar el uroten. Son los exámenes que idealmente se solicitan. No sé si hay alguna otra pregunta o algún otro aporte. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, doctor.